que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Reciban saludos también de la familia Portillo, nuestro hermano Cristóbal Portillo, que se reúne allá en Silver Spring, Maryland. Él manda saludos a cada uno de nosotros, aquí a la congregación de Southwest. Y también nuestro hermano Gilberto Esparza y su esposa, nuestra hermana Eva Rubio, ellos se reúnen allá en el Mante, Tamaulipas, y también ellos mandan muchos saludos a cada uno de nosotros aquí a la congregación de Southwest. Y nosotros les dimos bienvenidos y les mandamos saludos también a ellos, saludos a la familia Portillo, saludos también a nuestros hermanos Esparza allá en el Mante, Tamaulipas. Aprovecho para saludar a mi sobrino Rubén Cisneros, Andrés Hernández, que se reúnen ahí en Reynosa, Tamaulipas, y se conectan a esta adoración. Que Dios bendiga a estos jóvenes que se acuerdan de Dios, se acuerdan de sus mandamientos y se están reuniendo juntamente con nosotros cada primer día de la semana para darle honra y gloria al Señor. Así que saludos a mi sobrino Rubén Cisneros y también a Andrés Hernández y su familia, su esposa y su hijo. Así que vamos a estar ocupados en este tema y vamos a tratar de desarrollar este tema para la honra y la gloria del Señor. Y es un tema muy especial que tiene que ver con nuestro aniversario, nuestros 2 años de adoración a nuestro Dios. Y como estamos ya 2 años reuniéndonos como congregación de Southwest, pues, ¿qué podemos decir? Ebenecer, para la honra y la gloria de Dios, que este tema sea de ayuda para cada uno de nosotros. Y para entender este tema de Ebenecer, yo te voy a pedir que abras tu Biblia allá en Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Y voy a leer nada más el versículo 11 y el versículo 12 para empezar, si pueden ir a esta parte del capítulo. Versículo 11 y 12 de Primera de Samuel, en donde dice la palabra del Señor: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenecer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué podemos decir de esta expresión, Ebenecer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Muchos grupos religiosos les encanta este nombre. Yo conozco muchas iglesias que se llaman así: Ebenecer, Iglesia Bautista; Ebenecer, Iglesia de Cristo Elohim;
Y bueno, hay muchos, hay otra iglesia en Honduras, una iglesia muy grande en Honduras también que se llama Ebenezer Honduras. Y así les gusta mucho esta frase de Ebenezer. Y me ha placido preparar este tema para que entendamos un poco acerca de esta expresión de Ebenezer, que quiere decir piedra de la ayuda. Es lo que quiere decir Ebenezer, piedra de la ayuda. Que quiere decir, bueno, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ayudó Dios. Entonces, esta es una frase que mucha gente dice, hasta hoy, hasta este día, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y eso es lo que podemos decir aquí en Southwest. Podemos decir en este primer día de la semana, que estamos de aniversario, nuestro segundo año de adoración a Dios, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios a esta congregación tan especial, que el Señor ha llamado a servirle y a adorarle. Así que, no nada más podemos decir hasta aquí nos ayudó Dios. Debemos de contar la historia que ha pasado en estos 2 años y que ha pasado también en la historia de Israel. Porque si leemos detenidamente los versículos en donde dice que saliendo los hijos de Israel de Mizpa, salieron de Mizpa y siguieron a los filisteos. ¿Qué dice ahí? Hiriéndolos y hasta abajo. Y entonces cuando ya los hieren y son derrotados y son esparcidos y vencidos, entonces es cuando tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Y en el versículo 13 nos dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entienda el mensaje, por favor. Israel tuvo guerra perpetua con los filisteos, y aún en día hoy podemos decir eso. Ha habido una guerra perpetua entre ellos. Siempre hubo una guerra. Recuerda David. Había guerra de Israel contra los filisteos, aquel filisteo llamado Goliat, ¿te acuerdas? Y si tú lees el Antiguo Testamento te vas a ver que hay una guerra constante contra los filisteos. Esta guerra nunca cesó, siempre siguió, siempre pelearon, siempre desafiaron a Dios y desafiaron al pueblo de Israel. Y qué bonito es leer aquí que saliendo los hijos de Israel de Mizpa, los siguieron a los filisteos y los hirieron. Pero no conocemos el contexto de la historia, que al principio no fue así, porque Israel estaba temeroso. Antes de este capítulo 7, se nos habla que los filisteos habían tenido guerra contra Israel y los vencieron y les quitaron el arca, y el arca estuvo entre los filisteos en diferentes campamentos y en diferentes ciudades. Pero Dios, como habían capturado el arca, Dios les mandaba castigo a cada uno de ellos. Les mandaba tumores malignos y gran mortandad entre ellos. Y se dieron cuenta que por tener el arca, ellos entonces estaban recibiendo todos estos estragos de parte de Dios. Si leemos desde el versículo 1, aquí en este libro de Samuel, hoy sí vamos a hacer la lectura completa, para que entendamos cómo estuvo eso de que salieron los israelitas y fueron contra los filisteos, y los filisteos huyeron, y entonces vino la victoria. Pero veamos qué pasó antes. Nos dice desde el versículo 1 del capítulo 7, que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, en total 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjese cómo estaba primero el pueblo. Lamentaba. También puedes decir gemía. El pueblo de Israel lamentaba en pos de Jehová.
¿Por qué? Porque estaban viviendo tiempos difíciles. Porque los filisteos, váyame la expresión mexicana, los traían a raya. Los traían agobiados. Los traían presionados. Recuerden el tiempo de Sansón, cómo llegaban los filisteos y le echaban a perder las cosechas al pueblo de Israel y les hacían un montón de maldades a los de Israel. De tal manera que Dios utilizó en el tiempo de los jueces a Sansón para darle su merecido a los filisteos. ¿Te acuerdas? Bueno, pues aquí continúa el problema. Y aquí me recuerda el pueblo de Israel en Egipto, que también gemía y se lamentaba mientras estaba esclavizado allá en Egipto. ¿Te acuerdas de esas historias? Cómo el pueblo de Israel lloraba y clamaba, gemía a Dios para que Dios llegara y les libertara y les ayudara. Bueno, dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahí estaban lamentándose tras de Dios, gimiendo en sus corazones, gimiendo en sus almas, que se les ayudara. ¿Y quién fue el libertador en este tiempo? ¿Quién fue el instrumento para que viniese esta salvación, esta ayuda al pueblo de Israel? La Escritura nos dice en el versículo 3 que entonces habló Samuel. Estamos hablando del tiempo de Samuel, glorioso profeta de Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón, o si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Entonces él os librará de la mano de los filisteos. Los filisteos, mis hermanos, representan los problemas de la vida. Los filisteos representan los desánimos. Los filisteos representan lo que tú quieras llamarle. Llámale enfermedad, llámale lo que tú quieras. Pero los filisteos es un problema en este momento para Israel. Por eso Israel está así, clamando a Dios, gimiendo a Dios, lamentándose todo el tiempo, pidiendo la ayuda de Dios. Y cuando llega este profeta, les dice: esto es lo que tienen que hacer si quieren ser liberados o quieren la ayuda de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, que son los dioses ajenos, y a Astarot, sirviendo solo a Jehová. Los Baales son dioses ajenos o dioses falsos, dioses de los cananeos. Astarot es la diosa de los fenicios y de los sidonios. ¿Y cómo terminaron adorando Israel a estos ídolos o a estos dioses falsos, a esta diosa de los sidonios y de los fenicios? ¿Cómo terminaron adorando? Usted conoce la historia y debe de saberla. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel que entren a la tierra prometida, les dice que destruyan a todos. A todos, destruyan todo para que puedan entrar a la tierra prometida. Pero si usted lee la palabra de Dios, y estoy seguro que usted la lee, ahí nos dice la Escritura que no destruyeron a muchas naciones y muchos pueblos que adoraban a estos dioses. ¿Y qué pasó? Israel terminó adorando a esta diosa, hasta Astarot, y también a los Baales. Le daban sacrificios a Baal y sacrificaban a sus hijos y los quemaban vivos. Hasta ahí llegó. Y miren lo que le está pidiendo Samuel al pueblo de Israel. Si quieren la ayuda de Dios, dejen estos ídolos, dejen estos dioses. Y eso es lo que se necesita para que Southwest pueda continuar adelante. No podemos servir a nadie más que a nuestro Dios, para que nuestro Dios siga ayudando y liberando a esta congregación. Y entonces podamos decir, unidos como congregación de Southwest, cada aniversario, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Ebenezer, porque Él es la roca de nuestra ayuda. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y entonces
Samuel dijo, reunid a todo Israel. Estoy leyendo en el versículo 5. Reunid a todo Israel en Mizpa. Y luego mira lo que dice el profeta: y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día allí contra Jehová. Y ayunaron allí contra Jehová hemos pecado, ellos dicen. Pero quiero que le pongan atención a esto. Lo vuelvo a leer. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y entonces se reunieron en Mizpa y sacaron agua, fíjese bien, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Derramar esa agua delante de Jehová era un símbolo de arrepentimiento. Se derramaba el corazón ante Jehová. Ese derramamiento de agua delante de Jehová era un símbolo de arrepentimiento, porque enseguida dice, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, después que hubieron derramado el agua en señal de arrepentimiento, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y bueno, estaban reunidos en Mizpa. ¿Se dan cuenta? Porque los convocó Samuel. Estaban reunidos. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Fíjese, los quisieron agarrar ahí orando, mientras Samuel oraba por ellos. Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel, que dice la escritura ahí, tuvieron temor de los filisteos. Y eso va a pasar muchas veces con nosotros, cuando estemos reunidos y cuando entonces el enemigo, el problema, la situación vengan a nuestras vidas, y este sentimiento puede existir en la vida de cada uno de nosotros. Tener temor de los problemas, tener temor de los filisteos, tener temor de las cosas que puedan hacernos daño. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, fíjate bien, cuando tuvieron este temor, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y entonces Samuel tomó un cordero de leche, pues quiere decir tiernito, que todavía bebía leche de la vaca, de la madre. Y entonces Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice la escritura ahí? Y Jehová lo oyó. Gloria al Señor. Yo estoy seguro que Dios oye nuestras oraciones. Yo estoy seguro que el clamor del pueblo, de la congregación de Southwest, Dios escucha las oraciones de cada uno de nosotros, porque Dios se ha manifestado y nos ha salvado de una y de otra manera, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Entonces Jehová le oyó, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, mira esta parte aquí tan grandiosa, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y que dice ahí, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Así que qué lindo es leer nada más, y entonces Israel persiguió a los filisteos y los derrotó. Pero es que no fue el pueblo de Israel. Fue Jehová de los ejércitos que los había vencido antes. Y ya como los había dejado medios atontados, medios asonzados ya por el estruendo que él mandó sobre ellos, pues entonces ellos atemorizados empezaron a huir. Y ahí fue cuando Israel salió tras de ellos y entonces hizo grandes estragos en ellos. Lo glorioso es que después de esto, dice la escritura, que los filisteos ya no volvieron a molestar a Israel durante todo el tiempo que Samuel estuvo
juzgando y ayudando a Israel. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a ser la diferencia, mis hermanos? ¿Qué es lo que verdaderamente va a ayudar a la congregación de Southwest para que nosotros podamos decir, cada vez que venga una solución a un problema, cada vez que nosotros ya no tengamos temor, cada vez que nosotros vayamos victoria sobre victoria en nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que va a pasar para que nosotros podamos decir cada vez, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová? Bueno, si nosotros queremos decir esta frase todo el tiempo en nuestras vidas, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Número uno, mis amados hermanos, número uno, necesitamos líderes como Samuel. Necesitamos líderes como Moisés. Necesitamos líderes como Josué, que nos pongan el ejemplo, que nos enseñen y nos digan cómo debemos de seguir los mandamientos de Dios, que con su ejemplo ellos nos digan cómo vamos a eliminar las cosas que nos están impidiendo adorar a Dios como Él quiere que hagamos. Samuel les dijo a ellos que tenían que dejar todos los ídolos, todos los dioses ajenos. Fue lo primero que les dijo Samuel. Por eso necesitamos, para que la congregación de Southwest siga hacia adelante, necesita tener el liderazgo, un liderazgo como el de Samuel, el de Moisés y como el de Josué. Como el de Saúl, no, ¿verdad? Como el de Salomón, tampoco, porque ya de viejito terminó adorando otros dioses y con un montón de mujeres. Como el rey David, está bueno el rey David, ¿verdad? Pero como se equivocó, ya muchos ya no lo quieren poner. Pero David es conocido como el guerrero de Dios. Peleó por Dios. Muchas batallas fueron ganadas por el rey David. Pero cuando uno ve que no fue un ejemplo para un liderazgo, para una iglesia, queremos líderes como Aarón. Aarón, que se dejó convencer por el pueblo. Haznos dioses delante de nosotros que podamos adorar. Y se acuerdan cómo Aarón bajó su liderazgo y entonces él decidió hacerles un becerro de oro. Pero Moisés bajó y él dijo que no. ¿Qué locura es esta? Entonces necesitamos, para que nosotros podamos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, necesitamos un liderazgo fuerte, un liderazgo como el de Samuel con el pueblo de Israel, porque mira la victoria que vino después de esto. Y yo le doy gloria a Dios que hasta aquí nos ha ayudado Jehová por el liderazgo de cada uno de ustedes, mis hermanos, por todos los hermanos que me están ayudando en el ministerio de la predicación, por todos los hermanos que están listos para participar en los actos de adoración, para todos los hermanos que están listos para estar transmitiendo la adoración a Dios y que están con ese buen liderazgo y ese buen deseo y ese fuego de la nueva visión en su corazón y que tienen ese espíritu de Samuel en su corazón para poder seguir adelante. Mientras nosotros tengamos un liderazgo así como el que nos enseña la Escritura a través de Samuel, nosotros vamos a poder decir cada año, cada día de nuestra vida, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Eso es lo que se necesita. Primeramente, tener un liderazgo como el de Samuel, según el versículo 13, en donde dice, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Porque Samuel estaba de líder y la congregación podía seguir adelante. Número 2, si queremos nosotros expresar esa bendición en nuestras vidas, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, necesitamos seguir el consejo y la instrucción de nuestros líderes. Y esa fue quitar los ídolos y servir solo a Jehová. Es lo que le dijo Samuel al pueblo de Israel: quiten todos esos ídolos. No vaya a ser que en Southwest algunos de nosotros tengamos nuestros ídolos por ahí escondidos, que tengamos nuestros malos hábitos y estos malos hábitos no nos ayuden a poder vencer al enemigo y que no podamos expresar esas palabras: hasta aquí me ha ayudado Jehová, porque quizás algunos de nosotros tenemos algunos ídolos escondidos por ahí. Recuerda lo que le dijo Cristo a Satanás allá en el desierto, cuando el diablo le dice a Jesús que lo adore.
Cristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, versículo 10. Así que en el versículo 3 y 4 de este libro de Samuel, ahí nos dice nuestro Dios que si queremos seguir adelante y decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Ebenezer, debemos de quitar los ídolos de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y debemos enseñarle esto a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que no hay otro Dios más que Jehová nuestro Dios. Y olvidarnos de ciertos ídolos que se estén adorando por ahí. Y termino con este último punto. Para que la iglesia pueda decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, necesitamos buscar reunirnos, seguir reuniéndonos. Ya sea que te reúnas allá en casa durante este tiempo de pandemia, o ya sea que los hermanos líderes vengan a seguir ministrando en este lugar. Samuel juntó al pueblo de Israel en Mizpa y los juntó para tener un tiempo de adoración a Dios. Los juntó para él orar por ellos. Y la escritura nos dice que buscaron reunirse y se reunieron. Se reunieron para orar y para sacrificar. Recuerda que Samuel sacrificó el cordero aún en leche. ¿Qué representa esto? Que la oración en la congregación, nuestra adoración a Dios, nos va a ayudar a poder vencer a nuestros enemigos, a poder vencer al problema, al poder vencer a la enfermedad y poder vencer cualquier enemigo que éste sea. Amén. Y eso es lo que necesitamos hacer, reunirnos para orar para que venga la ayuda de Dios. ¿Nunca has leído la oración de Asa, el rey de Judá? Está bien interesante. Allá en Segunda de Crónicas, capítulo 14 y versículo 11. Ahí está la oración de Asa, rey de Judá, porque venían unos etíopes, 1,000,000 de soldados venían contra ellos. Y entonces Asa va a clamar a Dios y a pedir de su ayuda. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 14 y versículo 11, dice la escritura, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, esto es al rico, o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti, dice el rey Asa, en ti nos apoyamos. Gloria al Señor. Él es nuestro apoyo. Solamente Él va a poder ayudarnos para nosotros poder seguir diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. En ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Fue la oración de este rey Asa, rey de Judá. Y la escritura nos dice, después en el versículo 12, que después que hizo esta oración Asa, pues salieron, ¿verdad?, a pelear y salieron a tratar de defenderse. Y el versículo después de este dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, así como huyeron los filisteos. ¿Se dan cuenta cómo Dios trae victoria sobre su pueblo? Cuando el pueblo clama, cuando el pueblo gime, cuando el pueblo pide la ayuda de Dios y cuando solamente nos podemos apoyar en nuestro Dios. Aquí hay otras dos oraciones, y esta oración es del rey David en sus aflicciones y en sus tiempos de dificultad. Él en el Salmo 28 y versículo 7, él dijo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón. Y dice la escritura que él dice, y fui ayudado. Y fui ayudado. Otra oración del rey David está en Salmo capítulo 30 y versículo 10, en donde David oró a Dios y le dijo, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador. Dios nos va a ayudar de una y de otra manera cuando estamos en adoración. Y recuerda
que allá en Romanos capítulo 8 y versículo 26, la Biblia nos dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Que si tú estás débil espiritualmente, que si tú estás débil en la carne, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿De qué vamos a pedirle a Dios o qué vamos a decirle? Él nos ayuda con gemidos indecibles. Él nos ayuda a podernos comunicar con Dios. Marcos 9:22, un hombre también le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre estaba pidiendo la ayuda a Jesús. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9:22. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yo quiero invitar a la congregación de Southwest que creamos que Dios puede continuar ayudándonos, que creamos que Jehová está con esta congregación, que creamos de que el Espíritu Santo en nuestra debilidad nos está ayudando a continuar adelante, que creamos que hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos va a seguir ayudando. Este hombre lo que dijo fue: yo creo, ayuda mi incredulidad. Así que a todos los hermanos, este es el mensaje que queremos darles, que por favor sigamos confiando en nuestro Dios, y que la única manera que podamos tener victoria en esta congregación, que podamos seguir clamando y diciendo y dándole gloria a Dios, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios, piedra de ayuda. Vamos a seguir poder expresando esto todo el tiempo mientras tengamos un liderazgo como el de Samuel. Le damos gloria a Dios por todos los líderes de Southwest, por nuestro hermano Acevedo, por nuestro hermano Marco Penado, por nuestro hermano Ángel Ordóñez, por Adrián, por Ricardo, por hermano Daniel Say y todos los hermanos que están por ser diáconos de esta congregación. Que Dios les bendiga por su liderazgo, porque su liderazgo va a ser la diferencia para que esta iglesia pueda seguir adelante. Y dos, que quitemos los ídolos de nuestra vida, para que no tengamos estorbos y solo sirvamos a Dios, como le dijo Cristo al diablo. Y tercero, pues hay que reunirnos, que esta pandemia no nos detenga, que sigamos reuniéndonos como iglesia para seguir orando, cantando y sacrificando a nuestro Dios. Este cordero en leche todavía, que era un corderito tiernito como el que sacrificaban en la Pascua, y este cordero no es otra que la representación de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y este sacrificio glorioso, esta ofrenda agradable a Dios, es la única manera que podemos tener nosotros victoria tras victoria contra el enemigo, contra las acechanzas del diablo, contra cualquier problema que se pueda venir a nuestra vida. Que nuestras reuniones de adoración a Dios sean así, siempre recordando al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La Biblia dice que después que hubo presentado el holocausto, el sacrificio, entonces actuó Jehová nuestro Dios, y vino y tronó, vino este gran estruendo, y entonces vino victoria. No va a venir victoria a la vida de las personas hasta que no reconozcan que Jesús es el Cordero de Dios, que fue inmolado y que quita los pecados del mundo. Cuando la iglesia reconozca esto, entonces constantemente vamos a poder seguir diciendo en Southwest: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén.